ok, eso es una realidad y debería ser así en un país que valiera la pena. Pero lamentándolo mucho, tú vas a cualquier barrio aquí en este país y hay 80,000 carajitas así menores que han estado con todos los motoritos del barrio, pero cuando llega una persona con un chin de brillo, a ese que se le pega. Ay, lo dijo. Ay, 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 Dios. Buenas tardes. ¿Cómo con los motoristas? Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Y qué defecto tienen los Con los motoristas? motoristas lo único que puedo conseguir es que la lleven a... Que la monten Pero atrás. Sí. una pregunta. La joven, la mamá de la niña, dice que tiene 33 años, ¿eso? No, dice la gente, porque Sigan uno bajando, tiene el acto de sigan- nacimiento en sigan la bajando, mano. sigan Es bajando. joven, de que es joven, es joven. Porque si el papá de ella está ahora poniendo demanda y denuncia, de nada él va a haber que poner la denuncia porque la tuvo ella siendo menor de edad. El papá lo que tiene que dejar eso así, como dijo el patrón. Que deje eso así, porque él fácilmente que cae preso Para que, también. exacto, para que no lo manden a buscar a usted. Bien, miren, yo tengo un temita que quiero contextualizar con los amigos oyentes y con los compañeros aquí. Porque yo tenía entendido, y el patrón me pudiera ayudar bastante en eso, que fue el legislador. Yo tenía entendido que el Ejecutivo tenía un plazo fatal para observar o promulgar una ley. Claro, 8 días. Pero parece que no es así, porque la reforma a la Cámara de Cuentas se encuentra prácticamente en una especie de estancamiento, precisamente por la falta de su promulgación a casi 5 meses de su aprobación. Y me llama la atención que eso esté ocurriendo porque lo que se vio en el Congreso era que había un gran interés por la aprobación de esa iniciativa de modificación a ese órgano fiscalizador externo del Estado. Ese proyecto que se aprobó busca reducir la posibilidad de conflictos similares a los protagonizados por el actual pleno de la Cámara de Cuentas y lo que todos vimos y escuchamos que se dio en esa institución, cuya situación aceleró el conocimiento del entonces proyectos de ley, que reitero, se aprobó hace 5 meses en el Congreso Nacional, mediante el cual se reforman los estatutos de la Cámara de Cuentas para darle mayor poder al presidente de ese organismo fiscalizador y establecer especificaciones en los roles de sus miembros y en la conducción de los procedimientos. Repito, yo pensaba que había un plazo establecido para promulgar u observar una ley. Estamos hablando de una pieza aprobada por mayoría de votos en el Senado y en la Cámara de Diputados, que incluso se conoció en medio del torbellino del escándalo que salpicó a la Cámara de Cuentas, donde afloraron acusaciones de alteración de auditorías, usurpación de funciones a lo interno de esa institución. Aunque hay que decir que previo a eso, ya el proyecto de ley de modificación se conocía en el Congreso de la República y dicha situación aceleró el ritmo de los debates. Sin embargo, lleva unos 5 meses que fue recibido por el presidente o por el Ejecutivo, porque lo recibe creo que la consultoría jurídica, y no se ha hecho una normativa. Producto de la escandalosa situación de la Cámara de Cuentas, se creó una comisión de legisladores que redactó y aprobó un informe favorable para reformar el organismo a través de una nueva ley que permita, entre otras novedades, reducir los conflictos en la máxima entidad auditora y evitar actos de corrupción. Sobre esa situación, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que es la encargada de revisar los proyectos legislativos antes de su promulgación, informó que en los próximos días el gobierno hablará sobre esta iniciativa de la Cámara de Cuentas
pendientes de promulgación u observación. El consultor jurídico de la presidencia, Antoliano Peralta, ha explicado que el Poder Ejecutivo, una vez que recibe los proyectos, cuenta con un plazo reglamentario para estudiarlos, observarlos y promulgarlos. Pero es extraño, digo yo, que se haya durado tanto tiempo en esa labor, porque el gobierno tiene un límite de 10 días, según la Constitución, para promulgar las leyes que reciba como proyectos provenientes del Congreso Nacional. Y en caso de que el Poder Ejecutivo proponga cambios a la iniciativa, deberá entonces devolverla a la Cámara Congresual que se la envió. Y nada de eso ha pasado. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, habrá que esperar qué va a decir el Ejecutivo sobre esta ley, porque el Congreso la convirtió en ley. La convirtió en ley. Solamente está a la espera de la promulgación u observación, que es la facultad que tiene el Ejecutivo. Ese proyecto de ley para reformar a la Cámara de Cuentas fue aprobado por última vez en julio del pasado año 2023. Es reciente, pasado año 2023, en la Cámara de Diputados, donde se acordó no hacer ningún cambio a la iniciativa que aprobó el Senado y así favorecer su agilización y posterior promulgación. Es decir, que se actuó con cierta rapidez para que fuera promulgada en el plazo de los 10 días que confiere la Constitución al Ejecutivo. Sin embargo, 5 meses después del conocimiento del proyecto y su aprobación, el Poder Ejecutivo aún no se pronuncia al respecto, ni vaticina la promulgación de la pieza legislativa. Y aunque la propuesta congresual se estudiaba desde el 2021, ciertamente cobró fuerzas a mediados del 2023, cuando los 5 titulares de la Cámara de Cuentas protagonizaron un conflicto interno en el que se acusaban mutuamente de ocultar auditorías, alterar informes, usurpar funciones y todo lo que uno se pudiera imaginar, cuyos señalamientos resultaron en una acusación de juicio político en la Cámara de Diputados, que nunca prosperó por el rechazo de los partidos opositores. Y ahí están todos los miembros en la Cámara de Cuentas como que nunca pasó absolutamente nada. Son de las cosas que suceden en este país. Precisamente la ley que elaboraron los congresistas en una comisión bicameral buscaba evitar que los funcionarios de la Cámara de Cuentas tengan trifulcas entre ellos, por lo que dispusieron más poder para el presidente del órgano fiscalizador y la posibilidad de que las auditorías de la institución sean revisadas por organismos internacionales. Es bueno recordar que ese proyecto de ley de modificación a la Cámara de Cuentas, porque mucha gente quiso enmendar que había un interés particular del gobierno, del partido en el poder, el PRM, ese proyecto de ley de la Cámara, modificación a la Cámara de Cuentas, es autoría del senador Félix Bautista, quien lo depositó en 2021 en la Cámara Alta, en el Senado. La iniciativa se estudió por 2 años. Por 2 años. O sea, no fue que por lo que pasó en la Cámara de Cuentas alguien fue y depositó un proyecto, vamos a hacer esto. No, ya el proyecto estaba en 2021 en el Senado de la República. La iniciativa se estudió por 2 años en un equipo bicameral y fue aprobada en 2 lecturas el 19 de julio del año pasado. 19 de julio del año pasado. Posteriormente, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados y aprobado allí
el 26 de julio sin ninguna modificación y desde entonces se encuentra en manos del gobierno. Yo no recuerdo haber visto un caso así. No recuerdo haber visto que sucediera eso con ninguna ley, porque siempre se ha hecho en el tiempo reglamentario. Se promulga o se observa, pero tiene 5 meses que la recibió el Poder Ejecutivo. No se sabe en qué está eso. Entonces yo no sé qué puede pasar ahí. Ojalá Ángel me pueda ayudar. La Constitución obliga a su promulgación. ¿Y entonces? Si es aprobada de forma normal, con el tratamiento normal, 10 días después. Claro. Si el presidente, ¿Cómo se hizo eso? 10 días laborables. Si no, y en el caso de que sea declarada de emergencia y el Congreso la apruebe de emergencia, el periodo es menos para que el presidente la promulgue. Entonces, esa ley para mí tiene un detalle, Roberto, que es que tiene que, para su implementación o aplicación, tiene que estar acompañada de un reglamento que tiene que preparar. Bueno, pero no importa porque las leyes se promulgan y luego es que se hace reglamento. Y la Constitución se establece 6 meses para el reglamento, pero ya con la ley promulgada. No, tiene que estar, quizá no le han dado número, que no lo entiendo, no puede ser, porque automáticamente, y la Constitución es más clara de ahí, la Constitución dice, y si el Ejecutivo no la quiere promulgar, la promulga el legislativo. El legislativo. O sea, que no eso, ahí no hay tutía, y tienen que darle un número. Y el número siguiente a la fecha que ella tiene es el número de ella. O sea, que ahí no hay tutía. Mira, yo quiero pedirte que chequees, porque para mí lo que tiene paralizado este proceso es el reglamento de aplicación, que parece que viene de la mano con la ley. Bueno, en este caso, pero es que, o sea, lo que tenemos uno malas experiencias con las pero leyes, lo que uno ha visto es que las leyes se aprueban, y 10 se años promulgan, después, 10 años incluso hay después, muchas que han durado 10 años años, sin reglamento y por eso no se han podido aplicar, pero están promulgadas como ley. Depende de lo que diga la misma ley. Si la ley te dice, si la ley te dice, tienes 6 meses para el reglamento, para el tiene reglamento un tiene que año, no te aplicar. abre tiempo para el reglamento, o te dice para su aplicación, implementación o promulgación, para lo que sea, tiene que tener el reglamento. Es otra cosa, pero la promulgación constitucionalmente es obligatoria. Sí, pero aún así, porque las leyes establecen, por ejemplo, que el reglamento debe ser en 6 meses, pero tiene 5 recibidas. Entonces, si es por el reglamento, también ya se está violentando. No, porque la ley tú le pones a la ley el tiempo que tú quieras para el reglamento. Tú se lo pones tú. 30 Dependiendo días. de la complejidad de la ley, Exacto. me imagino. 30 días, 90 días, 6 meses, 1 año, 2 años, lo que tú quieras. Pero además, yo dudo que sea así, porque, por ejemplo, cuando se aprueba la ley o se debate una ley, siempre se habla del reglamento que se tiene que hacer. Porque es que Y en esta, por eso te digo, en esta yo nunca escuché que se habló de que había que luego hacer un reglamento. No lo escuché nunca. lo que tengo entendido... Pero te digo que no sé cuál va a ser la explicación que dará el Ejecutivo. Lo que tengo entendido tiene peso parado es el reglamento de aplicación, más que la ley misma. Porque esa ley... Porque entonces ahora para eso hay que crear una comisión, para ese reglamento. 10 días después tiene que estar entonces lo que te digo que además hay una contradicción porque esa ley se aprobó incluso con cierta rapidez. Había incluso una rapidez en el Congreso y aprobarla supuestamente para la promulgación. Porque la ley... Luego de que se dio el conflicto. Sí, pero es posible que la ley ya aprobada, como dice el patrón, no sabemos, pudiera estar... Yo le voy a preguntar pudiera ser que esté... al amigo ya... o sea, el hecho es que llama la atención. Porque lo acostumbrado es que, por ejemplo, cuando una ley... Son 10 días que da la Constitución de la República, el reglamento. Cuando es aprobada ordinaria. Sí, cuando es aprobada, como fue esa. Pero pudiera ser que se haya quedado en secreto, que sea... No, eso no puede. O sea, sí, hay muchísimas cosas que pasan que no, es que una ley, más una ley de esa categoría. Algún medio iba... Oye, claro que no. Tú te das cuenta cuando tú ves el número del decreto que tú dices, oye, los decretos... Sí, pero quizá uno, Carmen, pero... Hay estamentos que deben de saber. Que tienen que saberlo. Eso porque es lo que tú dices. si una ley que no te llama la atención. Porque una ley tiene que ser conocida para que...
Y se supone que cuando para poder ser aplicada. Exacto. Entonces, si tú no la conoces, la ley, tú no puedes asumir Exacto. como tal el conocimiento. Pero de la vamos a misma. esperar a ver qué explicación se da sobre ese caso. Dale.